Yo quiero saber. Yo quiero saber por qué el gato maulla. Verde por fuera, roja por dentro es la sandía. Yo quiero saber, no quiero dormir. Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. Yo quiero saber para qué sirve la luna. Yo tengo cosas. Buenos días, alumnos del Colegio Santa Luisa de Marillac. Les saluda su profesora Juliana Vélez del curso de Comunicación. Hoy seguiremos hablando con los estudiantes del quinto grado acerca de una fábula, pero lo que vamos a hacer es escribir una fábula. Con ustedes, su profesora Juliana Vélez Yuco, quien está a cargo del curso. Bien, chicos, antes de iniciar a ver cómo vamos a escribir nuestra fábula, debemos recordar un poco lo que hemos visto la clase pasada. Para iniciar, ¿se recuerdan que era una fábula? La fábula será una composición literaria sencilla y breve, que va a estar escrita en verso o prosa, con personajes que generalmente eran animales o seres inanimados, y por lo general o siempre debe mantener una moraleja. Muy bien, ahora recordemos cuáles son los elementos de la fábula. Tenemos al narrador. En este caso podría ser narrador omnisciente o narrador protagonista. Tenemos el siguiente elemento, que son los hechos. Tercer elemento vendría a ser el lugar donde ocurren los hechos. Personajes, que vienen a ser animales, seres humanos o también objetos. Y por último tenemos el tiempo. ¿Y qué va en el tiempo? Responde a la pregunta ¿dónde y cuándo? Muy bien. ¿Qué más debemos recordar de la fábula para poder elaborar una? Recordemos que la fábula tiene la siguiente estructura: inicio, nudo y desenlace. Y una de las características en este caso que va a ser la brevedad. Y también tenemos la intención, crítica, comportamientos y actitudes. Siempre va a presentar una enseñanza moral. Recordemos ello para poder nosotros elaborar nuestra fábula. Iniciemos. A ver, ¿qué debe contener una fábula? ¿Qué creen que debe contener una fábula? A ver, iniciemos. 1. Debe tener siempre una enseñanza. ¿Y qué era la enseñanza? La moraleja. Debemos siempre escoger una moraleja al final de nuestra fábula para poder colocarla. Número 2. Los personajes deben ser animales o seres inanimados. Importante. 3. Los personajes principales sufren de algo con el fin de dar una lección de vida. Quiere decir que los personajes sufren un conflicto, en este caso, para poder dar posteriormente una moraleja. ¿Para quién? Para la persona que va a leer el texto. Y por último tenemos, las fábulas llevan al final una moraleja o refrán, como la vimos anteriormente, ¿se recuerdan? Las fábulas llevan al final una moraleja o refrán. ¿Se recuerda la fábula que vimos? Llevaba también una moraleja, que vendría a ser la enseñanza después de haber leído el texto. Perfecto, sigamos, chicos. Tenemos en este caso también, muy importante, las recomendaciones para escribir una fábula. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros para poder iniciar a escribir una fábula? Lo importante que debemos hacer, chicos, es escoger una moraleja. Esta debe estar relacionada con un problema con el que mucha gente se identifique. Después nosotros debemos decidir el problema. El problema es lo que delimitará la acción de la fábula.
y será la fuente primaria de la lección a aprender. Quiere decir que este conflicto va a generar luego una lección para aprender. Siguiente, vamos a ver, decide cuáles son los personajes. Vamos a determinar qué o quiénes serán los personajes y las características que los definirán. Por ejemplo, debemos escoger allí a los animales. ¿Qué animales vamos a escoger para nuestra fábula? Lo que también debemos tener en cuenta es escoger el escenario. Quiere decir, ¿dónde se llevarán a cabo los sucesos? ¿Dónde va a ser ese lugar? Escoge un escenario que sea sencillo y reconocible para la mayoría de personas. Muy bien, hemos leído entonces acerca de las recomendaciones para escribir una fábula. Continuemos. Tenemos en este caso pasos para elaborar una fábula. Ya hemos oído las recomendaciones, ahora vamos a elaborar una fábula. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? Prestamos mucha atención. Lo primero que debemos hacer es planificar cómo realizar una fábula. ¿Y cómo planifico? Respondiendo a las siguientes interrogantes. Primero, ¿cuál será el tema? ¿De qué tema vas a hablar? ¿De qué valor vas a hablar? 2. ¿Cuál será el propósito? ¿De qué? De tu fábula. ¿Cuál es el propósito? ¿A qué quieres llegar? ¿A qué público irá dirigido? ¿A qué público creen ustedes que irá dirigido una fábula? Siguiente, decidir quiénes serán los personajes. Escoger si serán animales, tal vez también sean seres humanos. Y por último, determinamos el tiempo y el espacio. ¿Con qué preguntas? ¿Dónde y cuándo? Perfecto. Tenemos el primer paso, entonces planificamos. Siguiente paso. Muy bien. Ahora vamos a seguir explicando acerca de la planificación de una fábula. Vamos a planificar la redacción de la historia. Para empezar, debemos recordar la estructura de la misma. Es inicio. ¿Qué van en el inicio? ¿Cómo iniciará la historia? Presentar los personajes, el lugar y el tiempo. En el inicio, chicos, ustedes ya deben estar presentando la fábula. Si se tratará de repente de un animal, de una persona, podemos colocar, por ejemplo, un soldado durante una guerra. Ya estoy mencionando al personaje y también estoy mencionando al tiempo y al lugar. Un soldado durante una guerra hace mucho tiempo, ya estoy mencionando el inicio. Siguiente es el nudo. ¿Y qué va en el nudo? ¿Cuál es el problema o el conflicto de los personajes? ¿Qué está pasando con ellos? Siguiente y por último tenemos el desenlace. ¿Cuál es el final de la fábula? ¿Cómo termina ese problema que ellos tuvieron? Y por último viene la moraleja, que vendría a ser la enseñanza, que no debemos olvidar que va debajo del desenlace. Continuemos. El segundo paso es organizar. ¿Y qué organizamos? La información que vimos anteriormente. ¿Cómo lo hacemos? Primero, relee las ideas y organiza tu texto, tomando en cuenta su estructura. ¿Y cuál era la estructura? Inicio, nudo y desenlace. 2. Toma en cuenta los elementos de la fábula. ¿Y cuáles eran estos elementos? Narrador, hechos, lugar, personajes y tiempo. Muy bien, sigamos. Por último tenemos elabora. Si ya planificamos, en este caso, ahora nos toca elaborar. Paso 3. Elabora. Redacta tu fábula siguiendo el esquema. ¿Y cuál es el esquema? Chicos. Este es nuestro esquema. Primero iría nuestro título. Después va el inicio. Seguidamente el nudo, el problema y por último irá el desenlace.
Pero para finalizar por completo la fábula, debemos colocar la moraleja. Esta vendría a ser la estructura, que las personas que no cuentan con libro lo van a elaborar de esta manera, ¿sí? Los que cuentan con libro, ahora les voy a explicar. Sigamos, ya conocimos los 3 pasos para poder elaborar nuestra fábula, ¿sí? Recordemos, primero debemos planificar, después ¿qué hacíamos después de que planificábamos? Después organizábamos nuestras ideas y por último nos toca elaborar. Veamos. Ahora vamos a elaborar conmigo una fábula. Esta fábula va a servir como ejemplo para que ustedes puedan desarrollar las suyas en su cuaderno o en su libro. Los que tienen libro en su libro, los que tienen cuaderno en su cuaderno. Los que tienen cuaderno van a seguir el modelo que les acabo de explicar. Y los que tienen libro van a desarrollar estas páginas. Nos encontramos en la página número 21, ¿verdad? Listo. Planifica. Comentan con algún compañero la información para que parafraseaste en tu libro diario. Piensa sobre alguna conducta o actitud que quisieras mejorar de ti mismo o que consideres que no es adecuada. Esto puede servir como tema de tu fábula. Quiere decir que ustedes, en este caso, van a reflexionar sobre su actitud. ¿Qué actitud ustedes desean cambiar? Sobre ello pueden elaborar su fábula. Estoy tomando como ejemplo a un niñito que tal vez no es muy tolerante. Entonces el tema sería: quisiera ser más tolerante. C. Completa el siguiente esquema. ¿Cuál será el tema? ¿De qué vamos a tratar en esta fábula? Trataremos de la tolerancia. ¿Y cuál es el propósito? ¿O a quién va dirigido? Al público en general. Siempre al público en general, chicos. ¿Cuál será el propósito? Dejar una enseñanza a los lectores, que son las personas que van a leer nuestra fábula. D. Decide quiénes serán tus personajes. Recuerda que generalmente en una fábula los animales son los personajes que realizan las acciones. Muy bien, entonces debo escoger a 2 animales para poder dar a conocer acerca del valor, la tolerancia. Tenemos valor, tolerancia. El antivalor, quiere decir lo opuesto, sería intolerancia. ¿Y quiénes serán mis personajes? Ahora lo vamos a conocer. Entre las características, primero hay que mencionar el nombre, es una mangosta. Y la mangosta será amigable, bajita y flaquita, y también atenta. Mientras, por este lado, vamos a tener al jaguar. El jaguar será en este caso huraño, quiere decir que no habla con las personas o con los animales. Siguiente será gordito y por último será presumido. ¿Quién es una persona presumida? Quien se jacta de las cosas que tiene, ¿verdad? Haciendo quedar mal a las demás personas o hacerlas sentir menos. Ahora vamos a responder la pregunta E. Establece y escribe el mensaje que transmitirás en la moraleja de la fábula. Ya tengo determinado cuál será mi tema, la tolerancia, a quién va dirigido, mis personajes, pero ahora debemos reconocer la moraleja. Veamos. La moraleja de la fábula será: si tranquilo y feliz deseas vivir, ser tolerante te va a servir. Por lo general, chicos, todas las moralejas van a tener rima, de cierta manera. Si tranquilo y feliz deseas vivir, ser tolerante te va a servir. Hay que tomar en cuenta ello, ¿sí? Muy bien, ahora determina el tiempo y espacio donde se desarrollan los hechos. ¿Dónde se va a desarrollar mi fábula? La mía va a ser en la selva, por ejemplo. ¿Y cuándo? Hace mucho tiempo. Y ahora les presento a los protagonistas de esta historia. Tenemos a la mangosta y al jaguar, quienes van a presentar en este caso un valor muy importante llamada la tolerancia. Recuerden que estamos en la página número 21 de su libro de actividades de comunicación y esta página ustedes la van a completar pero con su propia información de su fábula, ¿verdad? ¿A qué público estará dirigido? Allí sí pueden colocar al público en general también ustedes, no hay ningún problema. Pero lo demás van a completar de acuerdo a lo que ustedes quieren crear.
como lo estoy haciendo ahora. Siguiente, tenemos la página número 22. Planifica la redacción de la historia en el siguiente esquema. En el inicio menciona cómo iniciará la historia. Recuerden que esa pregunta se va a responder siempre en el inicio. Por ejemplo, en la selva vivían todos los animales y compartían todo lo que tenían. Ya nos está mencionando el lugar y también los protagonistas, los animales. En el nudo menciona cuál es el problema, qué está pasando allí, cuál es el conflicto. El jaguar no quiere escuchar opiniones de nadie. ¿Y cómo termina esa historia? El desenlace. ¿Cuál es el final? El jaguar reconoce su error y cambia de actitud. Ya tengo en mi esquema cómo podrá ser ya mi fábula. Ahora lo que me queda es elaborar, ¿verdad? Vamos a iniciar a elaborar. Ahora, vamos a utilizar también conectores. ¿Qué eran los conectores? Van a ser aquellos que van a enlazar palabras y oraciones. Tenemos los conectores secuenciales y causales. Primero, luego, después, a continuación, finalmente. Y causales, que indican causas, será por qué, ya que, puesto que, debido a que, a causa de eso, etc. ¿Y para qué me sirven los conectores? Para enlazar palabras. Iniciemos entonces a narrar nuestra historia, a redactar. El título que he colocado es El jaguar y la mangosta. Y en el inicio debo colocar cómo inicia mi historia. Hace mucho tiempo, en un bosque de la selva, vivían todos los animales que puedas imaginar. Todos eran muy amables y divertidos, pero el amigo jaguar era huraño y presumido. No quería juntarse con ningún animalito, ni con el tigre, menos con el ratón. Se llevaban mal y todos se dieron cuenta, pero como le tenían miedo al jaguar, se quedaban callados. Eso vendría a ser mi inicio. Si se dan cuenta ustedes, aquí ya he mencionado a los protagonistas, el lugar, el tiempo en que se desarrollan los hechos y un pequeño panorama de lo que estaba pasando. Página 22. Bien, chicos, continuamos hablando acerca del nudo. El nudo vendría a ser cuál es el problema. En este caso, cierto día hubo una reunión de todos los animales, comandada por la mangosta, para colocar normas de convivencia. El jaguar no quiso escuchar a nadie y dijo: yo puedo redactar las reglas de convivencia, no entiendo para qué vinieron todos. Ya estamos en un problema, ¿cierto? El nudo. Veamos cómo continúa. Era la primera vez que el jaguar tenía la palabra. Sin embargo, lo mencionado dejó a todos los animalitos molestos y algunos tristes. La mangosta le respondió: debes ser tolerante, porque las decisiones las tomamos todos, mi querido jaguar. ¿Cuál era el problema entonces aquí? Que el jaguar no era tolerante, quería tomar las decisiones por sí mismo. Eso vendría a ser el problema, que debemos colocarlo en el nudo. Continuemos, ahora estamos en la página número 23. A ver, ¿cómo termina el desenlace? ¿Cómo se solucionó ese problema? Observemos. Finalmente el jaguar comprendió que debía escuchar a todos sus compañeros y establecer juntos las reglas y así vivir en paz. Moraleja: si tranquilo y feliz deseas vivir, ser tolerante te va a servir. La moraleja nosotros anteriormente ya lo habíamos colocado al momento de planificar nuestra fábula. Para ello es muy importante planificar, para tenerlo todo listo y poder colocar cuando estamos redactando ya nuestra fábula. A ver, ahora, lo que tienen que hacer ustedes después de redactar su fábula, escogiendo los animales, corregir. Revisa si tu fábula guarda relación entre el contenido y lo planificado. Verifica si tu texto cumple con el propósito planteado, que era dar una enseñanza. Verifica si has utilizado correctamente conectores de secuencia y causa. Verifica que en tu fábula no hayan ideas sueltas o que se alejen del tema. Si estoy hablando del valor de la tolerancia, no puedo tocar el tema
del valor del respeto, por ejemplo. Muy bien, una vez que hayan hecho todas esas correcciones, van a escribir su texto nuevamente si ustedes consideran necesario. Recuerden, para elaborar una fábula primero deben hacer un borrador de esa fábula y hacer las correcciones necesarias y luego pasarlo a limpio. Ahora bien explico, chicos. Los que cuentan con libro van a resolver la página 21, 22 y 23. La opción de planificar y redactar, escogiendo a los animales que ustedes crean conveniente y también el valor. Los que no contamos con libro vamos a resolver o vamos a ya elaborar en nuestro cuaderno siguiendo el esquema que les mencioné anteriormente: título, inicio, nudo, desenlace y moraleja. Ahora, si ustedes desean elaborar un dibujo, no hay ningún problema. Desarrollen toda su creatividad, están en la libertad, lo pueden hacer, ¿sí? No hay ningún problema. De todas maneras se considera con mayor nota, no hay ningún problema. Mientras los que cuentan con libro, por favor, en lo posible, desarrollar las páginas, ya que se hizo la explicación debida, ¿sí? Muy bien, chicos, hemos llegado a la parte final de nuestra clase virtual acerca de la elaboración de una fábula. Recuerden, es muy importante planificar la fábula. Planificar, ¿cuáles serán los 3 pasos? ¿Se recuerdan? Planificar, organizar, elaborar y finalmente volver a revisar. Primero en borrador y luego limpio, para que así ustedes cuando envíen la tarea a través de la fotografía no salgan borrones. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Acerca de elaborar una fábula. Muy bien, chicos. Eso vendría a ser acerca del tema. Me despido de ustedes hasta la siguiente clase. Que tengan muy buen día. Que la pasen muy bien.